¿Quieres saber cuántas piezas de tu mueble caben en un tablero de melamina? O dicho de otra forma, ¿cuántos tableros necesitas para los muebles que estás fabricando? Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Como ya vieron en el título del video, hoy aprenderemos a usar una herramienta que nos ayudará precisamente a saber cuántos tableros de melamina necesitaremos para armar el mueble que estamos diseñando. La herramienta a la cual me refiero es un programa llamado Cutting Optimization Pro y para comenzar vamos a aprender a instalarlo. En la descripción del video encontrarán un enlace desde el cual pueden descargar el programa. Una vez descargado el archivo, procedemos de la siguiente manera. Hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo y escogemos la opción Extract Here de la opción WinRAR. Y acá ingresamos el password que nos va a permitir descomprimir este archivo. En este caso el password es proyecto melamina y lo escribimos. Ahora, para estar seguros de que hemos escrito correctamente el password, podemos mostrarlo y hacemos clic acá en esta casilla donde dice Show Password. ¿Listo? Entonces, acá por ejemplo yo he escrito proyecto melamina y es correcto. Entonces, una vez que hemos ingresado el password, hacemos clic en OK y veremos que se ha creado una carpeta en la cual vamos a encontrar los siguientes tres archivos. Primero tenemos un plugin que vamos a utilizar para conectar el cutting con el SketchUp y un archivo donde vamos a encontrar la clave que nos va a permitir registrar nuestro programa. ¿Listo? Entonces, para comenzar abrimos el archivo para tener la clave lista para ingresarla en el momento en que registremos nuestro programa. Luego hacemos doble clic en el archivo cutting.exe y va a aparecer un cuadro de diálogo en el cual nos va a pedir que ingresemos o seleccionemos el idioma en el cual vamos a instalar el programa. Y como ya está en español, lo dejamos allí. ¿Listo? Entonces, ahora hacemos clic en OK. Y luego presionamos el botón acepto y luego instalar. No hagamos ningún cambio, dejémoslo como está y presionemos el botón instalar. ¿Listo? Entonces, como el programa es pequeño, se va a instalar de inmediato. Y a continuación va a aparecer un cuadro donde nos indica que traduciendo dice la aplicación no está registrada y tenemos 150 días para probarlo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer clic en OK y automáticamente el programa se va a ejecutar. ¿Ya? Entonces nuevamente acá escogemos español y presionamos la tecla o el botón OK. Luego nos muestra los términos de la licencia, para lo cual nosotros vamos a hacer clic en aceptar y ya tenemos el programa en la pantalla, pero todavía no lo tenemos registrado. Como ven acá dice no registrado y además nos muestra una opción a través de la cual vamos a registrar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar ya el instalador. Ya hemos terminado de hacer la instalación y vamos a copiar para empezar. A ver, vamos a entrar de una vez a registro. Hacemos clic en registro y nos va a mostrar lo siguiente. Acá debemos ingresar un nombre, un email y la clave de registro, y eso lo tenemos en el archivo que abrimos hace un momento. Entonces copiamos el nombre, que es igual al del email, hacemos clic con el botón derecho, lo copiamos y lo pegamos en esta casilla y también en esta otra casilla, y luego copiamos la clave de registro
de esta manera, copiamos y pegamos en esta casilla. Y luego presionamos el botón registro. Y automáticamente o a continuación nos va a indicar que el registro ha sido completado. Y si hacemos clic en OK, vamos a ver que va a desaparecer esta opción y acá va a aparecer el nombre con el cual ha sido registrado el programa. ¿Listo? Entonces hacemos clic en OK y ya tenemos el programa listo para empezar a utilizarlo. Lo que tendríamos que hacer a continuación es instalar el plugin que nos va a permitir conectar el SketchUp con el Qt. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar el Qt. Dice, las partes se han cambiado, quiero guardar los cambios. Por ahora le vamos a responder que no. ¿Listo? Vamos a ingresar ahora al SketchUp. Ya cerramos esto porque no lo necesitamos y ingresamos al SketchUp. Una vez que hayamos ingresado a SketchUp, nos dirigimos al menú Extensiones. Y allí encontraremos tres opciones. La opción que nos va a permitir instalar este plugin es la opción de administrador de extensiones y hacemos clic allí. Luego hacemos clic en la ficha gestionar y luego en la opción instalar extensión. Y allí vamos a ver que aparece el archivo Qt.rbz. Si no aparece, debemos dirigirnos a la carpeta donde habíamos descargado y descomprimido el programa. El archivo que ven actualmente es este, el cual les indiqué hace un momento que era el plugin que nos iba a permitir unir o trabajar en conjunto el SketchUp con el Qt. ¿Listo? Entonces yo he abierto esa carpeta en este cuadro de diálogo y luego para poder instalarlo hago clic en él y presiono el botón abrir y en la lista vemos que ya está instalado el Qt. ¿Listo? Cerramos el cuadro de diálogo y si nos dirigimos nuevamente al menú extensiones vemos que ya está el plugin en este menú y es desde aquí donde vamos a poder utilizarlo en conjunto con el Qt Optimization Pro. Lo que sigue a continuación es hacer unas pequeñas configuraciones para trabajar correctamente con el Qt. Ojo que la configuración que yo voy a especificar ahora nos sirve para lo que decía en el título del video tutorial, solamente para saber cuántos tableros de melamina voy a utilizar para armar los muebles que deseo, ¿no? Entonces vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Nos vamos a dirigir al menú ajustes, vamos a escoger la opción técnico y luego rectangular 2D. Listo. La única opción que vamos a modificar acá es la primera, donde dice grosor del corte. ¿Para qué sirve esta opción? Esta opción sirve para especificar el grosor del disco de corte que se va a utilizar para realizar los cortes en el tablero de melamina. Hay diferentes espesores de discos de corte. Por ejemplo, tenemos de 3, de 4, de 5, 6, etc. Esto debemos nosotros preguntar al proveedor de melamina con el que trabajamos y él nos va a indicar el espesor del disco con los que realizan los cortes. ¿Listo? Es importante. Sí, porque si por ejemplo se realizan cortes con un disco de 5 milímetros, por cada corte que se realice a la longitud del tablero se le están restando esos 5 milímetros. Entonces ya no va a ser, por ejemplo, mi tablero de repente al principio de 2440 milímetros de largo, sino va a ser menos por el corte. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Normalmente con el proveedor que yo trabajo utiliza un disco de corte de 5 milímetros. Entonces voy a poner acá 5. Nada más.
y presionamos el botón OK. La siguiente configuración que vamos a hacer es en ajustes y luego en interfaz. ¿Listo? Allí, por ejemplo, vamos a marcar estas opciones donde dice mostrar la longitud total de los cortes, ya, para que aparezca cuando hagamos los cortes y nos muestre en la ventana. Ahora lo vamos a ver a continuación. Luego dice mostrar siempre etiquetas horizontales y nos dirigimos ahora a la ficha otros, acá, y vamos a seleccionar solamente por ahora la primera opción, agrupar partes tras cargar el archivo. Listo, y presionamos OK. La siguiente configuración que vamos a hacer es, y esto depende ya de nuestro modelo que hayamos creado en SketchUp. ¿Listo? Entonces voy a ir a SketchUp, ya tengo acá abierto un modelo y este es el mueble multiusos que en un tutorial anterior desarrollé y que voy a utilizar como ejemplo. Entonces acá estamos viendo que este mueble multiusos está construido con los siguientes colores de melamina. Por ejemplo, las puertas están construidas con vamos a hacerlo acá para que se den cuenta cómo es que se obtienen esos colores. Y ustedes agarran este cuentagotas y hacen clic acá, por ejemplo, me indica que esta melamina es de la melamina blanco hispanos. De repente no sabemos, entonces lo hacemos de esta manera. Quiero saber qué verde es este, a cuál corresponde, porque acá tenemos varios de ellos, ¿no? Y no sabemos cuál corresponde a este color, digamos. Entonces con el cuentagotas hacemos clic acá y hacemos clic en la pieza de melamina y acá nos indica que el color en este caso es el verde limón hispanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar estos materiales al cutting para que pueda trabajar correctamente. Entonces vamos a seleccionar primero la melamina y copiamos esto. ¿Ya? Control C, o si quieren botón derecho y ponen copiar. Nos dirigimos al cutting y vamos a ir ahora a donde dice materiales, hojas y tipos de barra. Miren, acá tenemos dos materiales ya que existen allí. Uno es vidrio y otro son tubos. Ahora, este cutting no solamente sirve para melamina, sino también, como ven acá, es para hacer cortes en vidrio y en tubo de metal, tubo plástico. ¿Listo? Pero bueno, vamos a crear un nuevo material acá y le vamos a poner acá, vamos a pegar el que acabamos de copiar, así. Ya, a ver, parece que no está copiando muy bien. Vamos a agrandarlo. Ahí está, ya. Y hacemos clic en OK. Bueno, vamos a agregar el otro material. Entonces vamos acá ahora al verde, hacemos clic y copiamos este material. ¿Ya? Entonces botón derecho, copiar, regresamos al cutting y agregamos un nuevo elemento. Y otra vez ahí, pegar. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos materiales. Y hacemos clic en OK. Listo. Lo siguiente que tenemos que hacer es dirigirnos a esta parte acá. ¿Ya? A esta parte. Y acá vamos a agregar estos materiales. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner adjuntar, o sea, uno nuevo, y debemos escribir para empezar, por ejemplo, los formatos, las medidas de los formatos en los cuales vienen estas melaminas. ¿Se acuerdan que en el video anterior vimos de qué medidas, de qué largo y de qué ancho venían las melaminas? Entonces acá es donde debemos utilizar eso. Por ejemplo, en la melamina en la marca de hispanos normalmente viene en las siguientes medidas. Su largo
siempre utilizan o trabajan con medidas de 2440 milímetros y su ancho es de 2150 milímetros. ¿Listo? Acá en cantidad vamos a poner nosotros, no tenemos nosotros esa cantidad, pero vamos a poner, por ejemplo, que tenemos 10. ¿Listo? O 5, o 3, o 20, lo que ustedes quieran. Ya para más o menos simular que tenemos esa cantidad de tableros de melamina que están a nuestra disposición para hacer los cortes, digamos. ¿Listo? Acá en material van a abrir esta casilla y van a encontrar ahí, por ejemplo, lo que acabamos de crear hace un momento, el blanco hispano. Vamos a hacer esto. ¿Ya? No tiene una textura, por ahora vamos a desactivar esto. ¿Ya? No tiene una textura, ¿por qué? Porque es un color uniforme, blanco. El precio. Esto sí nos va a ayudar a saber más o menos cuánto tenemos que pagar por estos tableros que vamos a utilizar. Este tablero normalmente lo venden en 200 soles. Acá vamos a lo siguiente. ¿Saben para qué sirve esta parte? Cuando los tableros son transportados, en sus bordes hay veces sufren astillamiento, unos pequeños golpes y se astillan. Entonces, ¿qué hace el proveedor de melamina? A estos tableros, en sus 4 costados, en sus bordes, le quita una cantidad de melamina para que ya quede, digamos, bonito y no existan estos cortes. Eso se llama el refilado. Normalmente, ¿cuánto de refilado le hacen? ¿Cuánto le quitan esos bordes astillados? Normalmente le quitan 7 milímetros. Entonces acá vamos a indicar que en la parte de arriba, a la izquierda, en la parte de abajo y a la parte derecha, digamos, del tablero, ¿no? En este caso es arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, ¿cuántos milímetros se le va a quitar a este tablero? ¿Sí? El refilado, para que quede bonito. Eso quiere decir que nuestro tablero, que dice que es de 2440 milímetros, si yo le quito arriba y abajo, a la izquierda, bueno, en este caso, ¿no? Al largo le quito 7 a un lado y 7 a otro lado, ya no va a tener 2440 milímetros, sino va a tener, a este le resto 7 a un lado y 7 a otro, entonces va a tener 2423 milímetros. Eso es lo que queda para trabajar. ¿Se me entiende? Entonces, por eso es importante tener en cuenta estas medidas. ¿Ya? Entonces vamos a agregar el siguiente tablero. También tiene las mismas medidas, 2440 milímetros de largo, 2150 milímetros de ancho. Tenemos, digamos, en almacén 10. Y ahora vamos a escoger el verde limón para hispanos. ¿Ya? El precio, normalmente este lo venden a 275 soles y también al momento de refilar se le va a quitar 7 milímetros en sus 4 lados. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya tenemos especificado nuestros tableros y cómo es que van a ser, se van a cortar o se van a refilar. Listo. Ahora pasamos a lo siguiente, a lo más importante. Ya tenemos listo nuestro cutting. Ojo, para saber cuántos tableros necesito para armar mis muebles. Ojo, no estoy diciendo cuánto se le va a descontar, porque acá también se le puede descontar. Acá también se puede indicar la dirección de la veta, etcétera, etcétera. En este tutorial no vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos al SketchUp. Miren, ve. Y acá tenemos nuestro mueble. ¿Cómo vamos a hacer para pasar estos datos al cutting? Lo único que tenemos que hacer es primero, acá, recuerdan que en los videos vamos a cerrar ya esto. Vamos a ocultarlo, no lo estoy cerrando. ¿Se acuerdan que le poníamos a cada elemento, al momento de crear el componente, le poníamos un nombre? Entonces acá está, ¿ya? Pero cuando ustedes trabajen,
cuando ustedes ingresen a esta pieza, vamos a hacer un pequeño ejemplo rápidamente. Supongamos, acá voy a poner esto, voy a crear, sí, 18 milímetros, sí, recuerdan, 3 clics, 2 selecciono y le pongo crear componente. Le vamos a poner ahí base nada más, ¿ya? Base, así le vamos a poner un nombre quiera y rápido. Entonces fíjense, acá si yo selecciono dice definición, o sea, el nombre del componente fíjense, acá dice en el nombre del componente le pusimos base, entonces dice definición base. ¿Qué van a hacer? Este nombre lo vamos a copiar, ¿sí? Y lo vamos a pegar acá donde dice instancia, ahí, ¿ya? Entonces van a ver que acá dice el nombre del componente es base y ahora su nombre de instancia es base. Lo mismo, eso nos va a servir para lo siguiente. Vamos despacio. Esa es la primera condición que debemos hacer con nuestras piezas de melamina o las piezas que van a formar nuestro mueble. ¿Listo? Entonces, ya vieron entonces qué voy a hacer. Va a aparecer, como les digo, solamente acá base y acá va a aparecer nada o en blanco. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes copian este nombre y lo pegan en instancia. Y así hacemos para todos. ¿Listo? Una vez que hemos hecho todo eso, fíjense, acá dice puertas, puertas, acá dice lateral, laterales, acá dice tablero superior, acá igual dice perdón, no he seleccionado bien, acá dice zócalos, zócalos y así para todas las piezas. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos hecho eso, siempre guardando, seleccionamos el mueble que vamos a exportar o que vamos a pasarle a Qt. Podemos tener varias piezas por acá, pero si solamente necesitamos de este mueble, entonces seleccionamos solamente eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a suceder? Que este mueble multiusos, o mejor dicho, ¿dónde se va a guardar lo que vamos a hacer a continuación? Por ejemplo, acá vamos al menú extensiones. Si no seleccionamos nada y entramos acá, miren, dice, usted debe seleccionar un objeto. Entonces, seleccionamos y vamos al menú extensiones y luego ponemos Qt Optimization Pro. Y acá, lo único que nos importa es que escojamos Entity Name o el nombre de la entidad. Y aceptamos. ¿Dónde se ha guardado? En la misma carpeta donde tenemos guardado este modelo. Para mi caso, está en la unidad E, dentro de la carpeta mueble multiusos y a su vez tiene el nombre de el archivo que acabamos de crear, se llama mueble multiusos usos.skp.xml. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al Qt y acá hacemos clic en abrir y acá está lo que acabamos de crear, el archivo que acabamos de crear. Seleccionamos y abrimos. Miren, y automáticamente se han cargado estas piezas de melamina. Por ejemplo, ¿cuántos laterales tenemos? Tenemos 2 laterales. ¿Cuántas puertas? 2 puertas. Automáticamente se ha cargado. Ojo que esto ha sucedido porque acá en ajustes, en interfaz, en otros, yo le he puesto agrupar partes tras cargar el archivo. Porque si yo no marco esto, fíjense, para limpiar esto aquí, y yo vuelvo a cargar el archivo, miren, está por separado. Laterales 1, puertas 1, aunque hay 2 puertas, ¿no? Pero acá va a haber un lateral y por acá debe estar el otro lateral. O sea, está separado. Pero si yo quiero que se junten, porque es lo mismo, tiene las mismas medidas, entonces simplemente acá en ajustes volvemos a interfaz, otros, y marcamos acá esta opción. ¿Listo? Entonces limpiamos y volvemos a abrir el archivo y vamos a ver que se han agrupado. ¿Listo? Ahora, acá en etiquetas están apareciendo los nombres que pusimos acá en instancia. Porque si ustedes no ponen eso, no va a aparecer estos nombres.
¿Y por qué los ponemos? Para identificar rápidamente a qué pieza de melamina corresponden estas medidas. Ojo, ¿listo? Luego, otra cosa que vamos a darnos cuenta, o que vamos a ver, es que ya acá dice BL blanco hispanos, BL blanco hispanos. ¿Qué quiere decir? Que esta pieza va a hacer el corte en este tablero de melamina. Ya tiene que coincidir. ¿Listo? Entonces, bandas para cortes, ahora no vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque el mueble que yo diseñé en este caso iba a utilizar tapacanto delgado. O sea, quiere decir que no voy a hacer descuento arriba, ni abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuando era tapacanto delgado no se hacía descuento, según el proveedor con el que yo trabajo. Ojo. ¿Ok? Entonces, en este caso no voy a utilizar tapacantos acá. Entonces voy a desactivar esto y el nombre del cliente tampoco lo necesito por ahora. Listo. Rotación, ¿para qué sirve? Sirve para que estas piezas roten y se acomoden en el tablero para hacer un corte más óptimo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un momento. Luego, acá miren. Y esto lo he dejado a propósito. ¿Por qué? Porque también yo puedo agregar un material sin necesidad de traerlo desde el SketchUp. ¿Y cómo vamos a hacer? Lo mismo que hicimos hace un momento. Dice hojas, y tipos de barra. Entonces acá vamos a agregar un nuevo material y le vamos a poner así: MDF de 3 milímetros. ¿Ya? Porque ese es el material que voy a utilizar para el fondo. ¿Ya? Entonces vamos a agregar acá, por ejemplo, nuevamente, vamos a suponer, no recuerdo ahorita las medidas, vamos a suponer que sean de 2440 también, 2150. También tengo 10 piezas de MDF de 3 milímetros. Acá volvemos a buscar MDF de 3 milímetros. El precio vamos a poner que esté 150 y también se le hace el corte, ¿no? El refilado, si es que es necesario. Eso también tenemos que preguntar siempre. ¿Listo? Y acá, miren, ¿qué va a suceder si yo a este no le pongo un material? Vamos a verlo ahora mismo. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, simplemente datos de los cortes y materiales que vamos a utilizar, hacemos clic acá en el botón Start y miren, y esto es lo que va a suceder. Dice, no todas las piezas han sido optimizados. Causas posibles: no hay bastantes piezas en el stock. La otra opción dice que la pieza no se utiliza en la optimización. ¿Por qué ha sucedido esto? Ha sucedido porque acá no le hemos puesto un material. Entonces vamos a abrir y le vamos a poner un material MDF de 3 milímetros. Si volvemos a hacer clic en Start, ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿a quién corresponde este tablero? O mejor dicho, ¿a qué color corresponde este tablero? Acá estamos viendo que el material, dice, es la melamina blanca hispanos. Y para hacer este mueble multiusos, este pequeño mueble multiusos, solamente vamos a utilizar del total del tablero solamente estas partes. O sea, nos va a sobrar todo esto del tablero. Eso es con respecto a la melamina blanca. Vamos a al siguiente tablero. Este es el tablero de verde limón de hispanos. Y de todo el tablero solamente vamos a utilizar esta pequeña parte del tablero, ¿no? Tenemos 2 piezas de melamina. Y acá además nos indican sus dimensiones. En este caso su largo y su ancho. ¿Ya? Y del MDF, de todo el tablero de MDF, solamente vamos a utilizar esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿con qué finalidad les enseño esto? Primero, de que si tenemos más muebles, digamos, queremos hacer, digamos, dos muebles multiusos de lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente:
duplicamos acá. Por ejemplo, ya no voy a utilizar 2 laterales, sino va a ser 4 laterales. No va a ser 2 puertas, sino 4 puertas. ¿Me entienden? Entonces acá duplico 4 también, acá va a ser 2, acá va a ser 4, acá no van a ser 3, sino van a ser 6, y acá van a ser 2 tableros base y 2 tableros superiores. Vuelvo a hacer la optimización y miren. Entonces, para hacer esos 2 muebles multiusos, voy a utilizar toda esta parte del tablero de melamina. En este caso del color blanco, este es para el color verde limón y este es para el MDF. Entonces un fondo y otro fondo. Y así podemos seguir aumentando. Por ejemplo, acá vamos a ponerle ahora 6, 6, 6, 3 fondos, 6 zócalos. Acá serían 3, 6, 9 repisas. Acá serían tableros bases 1, 2, 3 y 3. ¿Sí? Para hacer 3 muebles de este. O sea, vamos a saber cuántos tableros necesitamos para hacer 3 muebles de estos muebles multiusos. Entonces simplemente duplicamos los valores y vuelvo a presionar el botón Start. Listo. ¿Qué ha sucedido? Miren. De la melamina blanca ya no vamos a utilizar ahora un tablero. Acá dice blanco hispanos 1. Miren, y de eso solamente me sobra esta parte. Este es el segundo tablero de melamina blanca y de todo eso estamos utilizando solamente estas partes. Del tablero del verde limón estamos utilizando para 6 puertas. Todo esto, y esto nos va a sobrar. Y para los fondos vamos a utilizar solamente esto de la plancha de MDF. ¿Entiende? Entonces, por ahí ya se van dando cuenta cómo podemos saber cuántos tableros voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, simplemente, de repente, viendo esto, decimos ya, ¿para qué vamos a gastar en otro tablero si no lo vamos a utilizar todo? Se nos va a quedar esa plancha de melamina. Entonces solamente hacemos dos de estos muebles multiusos. Ya no 3, sino 2. O de repente ya no hacemos cortar estas piezas y estas piezas las sacamos de algún sobrante que hayamos tenido de melamina melamina blanca. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, esa es más o menos a lo que yo quería llegar hoy día. ¿Ya? Porque con este programa se pueden hacer muchas otras cosas más. Pero la finalidad de este tutorial, el día de hoy, es saber cuántos tableros voy a utilizar para crear mi mueble multiusos. En este caso, ¿no? Tomando como ejemplo este mueble. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar de nuevo, vamos a cerrar, vamos a limpiarlo. ¿Sí? Dice la demanda ha sido cambiada, ¿quiere guardar los cambios? No. Y vamos a abrir nuevamente. Entonces, abrimos y acá vamos a duplicar. 4, 4, 4, 2, 4, 6, 2 y 2. Vamos a ponerle nuevamente acá MDF de 3 milímetros. Y procesamos nuevamente. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar para hacer 2 muebles de melamina, 2 muebles multiusos. Voy a utilizar en este caso un tablero de melamina con este sobrante. Luego, en el color verde voy a utilizar un tablero de melamina y solamente voy a utilizar esta parte del tablero, y todo esto es un sobrante que me deben entregar, porque por eso es que nosotros pagamos, ¿no? También esto nos sirve para saber cuánto nos tienen que devolver, porque ojo, si ustedes compran un tablero de melamina, se hacen los cortes, lo que sobre se los deben entregar a ustedes, porque ustedes están pagando por el tablero completo. De igual forma para esto. Entonces, vamos a ver otra cosa que les quería mostrar. Ya más o menos por acá, no recuerdo.
Por ejemplo, y esto les va a servir de repente para hacer costos. ¿Ya? Por ejemplo, del tablero, ¿sí? Del tablero por el cual vamos a tomar como ejemplo el blanco. Estoy pagando 200 soles por ese tablero. ¿Ya? Entonces, 200 soles. Pero han visto que no hemos utilizado todo el tablero, sino solamente una parte. Entonces, esa parte que estoy utilizando, ¿saben a cuánto equivale? Equivale a 131 soles. Del tablero del verde limón que hemos comprado y no estamos utilizando en su totalidad, sino solamente para 4 puertas, ¿a cuánto equivale eso? A 64 soles. O sea que si yo divido 64.72, ya pongámosle 65 entre 4, cada puerta me está costando 16.25 céntimos, 16 soles con 25 céntimos. ¿Sí? Entonces me va a servir eso para saber cuánto voy a utilizar o cuánto voy a cobrar, digamos, por el material, y añadido a eso, cuánto voy a cobrar por mi mano de obra, etcétera, etcétera, para sacar el costo del mueble que estamos fabricando. ¿Listo? Entonces por eso es importante ponerle acá el precio y ustedes van a encontrar acá esta ayuda. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Y podemos ir analizando acá y vamos a ver qué es lo que... cómo es que nos puede ayudar este programa. ¿Listo? Luego, acá, bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Otra cosa, ¿para qué nos servían las etiquetas? Nos servían para que acá sepamos a cuál de estas piezas corresponden estas medidas. ¿Ya? Entonces, eso es para lo que, o esa era la finalidad del video tutorial de hoy día. Saber solamente por ahora cuántos tableros de melamina MDF o MDF voy a utilizar o puedo utilizar, digamos en este caso, para crear este mueble multiusos. Entonces, ustedes han visto que duplicando estos valores, ya no de repente voy a crear un mueble multiuso, sino dos de una vez. Hago hacer los cortes de una vez. Ya saben también que cuando compramos un tablero de melamina, normalmente ellos nos hacen los cortes gratis. Pero ¿qué sucede si ustedes hacen un tablero hacen un mueble multiusos y luego se animan por hacer el otro mueble multiusos? Entonces tendrían que llevar estas piezas sobrantes y entregarlas para que les hagan los cortes, pero en esta oportunidad ya no les van a hacer los cortes gratis y no les van a cobrar. ¿Entiende? Entonces, si tengo la oportunidad de repente, y no solamente de hacer un mueble multiuso, sino otra pieza que tengo por ahí, simplemente hago lo mismo, ¿no? La selecciono, la exporto y acá vamos a tener las piezas y luego optimizamos para de repente hacer el mueble multiusos y una mesa de noche, digamos. ¿Se entiende? Entonces esa era la finalidad del video tutorial de hoy. ¿Ya? Entonces estos datos ustedes los pueden imprimir y con esto ya van para que la persona encargada de optimizar esta información haga el ingreso correspondiente. También se puede guardar como Excel acá. Entonces le ponemos acá a guardar. Acá hay una opción donde dice guardar como Excel y ese Excel lo podemos llevar para que ellos también lo ingresen más rápidamente al sistema y hagan los cortes. O también podemos, como dice acá, guardar pero en una imagen. ¿Ya? Entonces
en una imagen que se parezca a esta, bueno, una imagen de esto, entonces ellos lo van a optimizar de acuerdo a como ustedes están pidiendo en este lugar, en esta imagen. ¿Listo? No hemos tomado en cuenta la textura, ojo, porque son colores uniformes. Entonces, amigos, espero que haya sido claro, que me hayan entendido y sobre todo que salgamos de la duda, ¿no? Cuando vamos a comprar unos tableros de melamina y hay veces no sabemos si nos van a dar estas piezas y nos corresponde que nos entreguen los sobrantes o no. ¿Ya? Entonces, otra cosa, estas piezas sobrantes y estas piezas de melamina vienen con unas etiquetas como estas, la que hemos puesto acá. Entonces, por eso es conveniente ponerle las etiquetas, cosa que cuando nos entreguen las piezas de melaminas ya sabemos a qué parte del mueble corresponde cada una de estas piezas. Si nosotros no le ponemos estas etiquetas, en las piezas de melamina no van a venir estas etiquetas y entonces vamos a tener que ir adivinando las piezas correspondientes. ¿Listo? Ahora, a los sobrantes también vienen con unas etiquetas en las cuales van a ver que dice sobrante y la medida. Si piensan llevarlo a ese mismo proveedor de melamina para que le haga los cortes, no le quiten esas etiquetas, ¿ya? Si es que vamos a volver a llevar el tablero a llevarles el tablero a ellos mismos para que nos hagan nuevamente los cortes que deseemos. ¿Listo? Entonces, amigos, espero que les haya servido. También quería pedirles que se suscriban y que me ayuden a hacer crecer este canal. ¿Listo? Entonces, nos vemos en un nuevo video tutorial. Hasta pronto, amigos.